La diferencia entre una persona cristiana y otra no cristiano es que el que es cristiano basa su vida en esa experiencia, basa su vida en eso que fue real, y porque eso fue real, Dios vive en él, y porque Dios vive en él, entonces tiene una vida de victoria. ¿Por qué el cristiano puede vencer tribulaciones, angustias, ansiedades? ¿Por qué el cristiano puede vencer soledades? ¿Por qué el cristiano puede pasar lo mismo que pasan todos los mortales y tener otra conducta, otra actitud? Porque en su mente un día impactó esta noticia, la recibió su corazón, Dios lo vio digno, vino a vivir en él, y Dios viviendo en él le hace vivir una actitud diferente. ¿Por qué el cristiano puede tener paz cuando se acaba todo en la casa? Puede tener paz cuando le cierran las puertas, cuando le dan noticias malas, porque ya no es él solo, hay otro viviendo en él desde el día en que él se enteró de esta noticia. O sea que esta noticia es muy importante para ti. Esta noticia es muy importante. Si tú la tienes como noticia histórica, ahí se va a quedar. Si la tienes como leyenda, ahí se va a quedar. Cuando esto empiece a perturbar tu mente, a decir cómo fue por mí, y cuando tú lo metabolices y lo hagas tuyo, entonces le vas a abrir la puerta a la fe, y es por ella que obra la gracia, cuya gracia es Dios viviendo en ti. Y a partir de ahí, otro gallo canta, serás otra persona. A partir de que Dios viva en tu vida, serás un ser sobrenatural. Dios habilitando en ti formas de vivir que el mundo no va a entender. Va a habilitar en ti palabras, expresiones, vistas, vas a estar viendo dimensiones que antes no podías ver, y vas a discernir cosas que antes no discernías. ¿Por qué? Porque ya no eres tú solo, dentro de ti empieza a vivir alguien desde el día que reconociste esto. Parece sencillo, lo pregunto de muchas maneras, cuando ministro, cuando me siento con las almas, y busco a ver dónde está Jesús por ahí en la cruz, y no está. Y cuando les digo, usted no es cristiano, dice, ¿pero cómo? Digo, usted no es cristiano. ¿Pero cómo? Usted no es salvo. ¿Pero cómo? Usted no se puede morir. Usted no cabe en el cielo. ¿Pero cómo? Y búsquele por ahí. Porque esto no es el centro de sus vidas. Un día fue una sanidad, el pastor que es muy bueno, la iglesia que es muy bonita, yo creo mucho en Dios, Dios un día me ayudó, Dios me dio la visa, Dios me dio el parol, Dios me dio, y mis niños nunca han tenido hambre, yo todos los Dios delante y yo detrás, y yo busco, y no encuentro la cruz por ningún lado. Ni la simbiosis de ponerme yo y él en la cruz, él está por mí, yo y él, ahí está ocurriendo el milagro del perdón de mi vida. Eso no lo encuentro en las personas. Y al no encontrarlo, luego le preguntas, ¿batalla? Sí, batallo con la suegra, con el pecado, con las mujeres, con el ron, con el alcohol, con el televisor, con el teléfono, batallo. Y cae, sí, caigo. ¿Quién no cae? Y todos somos, y cae. Ah, usted no es cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo no soy cristiano? Yo soy cristiano. Y que me dice, yo soy cristiano, y chiquitico soy cristiano. Ah, está bien. Nos vemos en el día final. Se va a enterar tarde que usted no es cristiano. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo una noticia histórica. Cuando esto empiece a ser una verdad que arrebole todo tu corazón y toda tu alma, tú verás cómo te vas a convertir en un ser sobrenatural, transformado totalmente. Cuando tú aceptes que por ti, ni por tu esposa, ni tu mamá, ni tu hijo, que en el cielo no vas a ver ni a conocer, por ti se sacrificó el Hijo de Dios, se entregó. Parte de ese sacrificio lo celebra el mundo hoy en esta Semana Santa, que no sé cómo lo ven de santo, pero para ellos es la Semana Santa, y nosotros estamos haciendo el análisis del juicio. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento. Padre amado, tú eres lindo, y nosotros realmente entender estas cosas nos queda muy elevado porque, Señor, se nos da como una escuelita y luego queremos practicarlo así como por un ejército militar. Y no es así, Señor. Necesitamos que tú tomes nuestro corazón más que la mente, y que tú derritas en el corazón esas fibras de ego para que tú puedas operar libremente y hacer tu voluntad en nosotros. Así que te pido humildemente en el nombre de Jesús hoy, danos entendimiento y danos contexto para meternos en la escena donde tú estabas viviendo y poderte entender y disfrutar. Señor Jesús, amén. Bien, muy rápido. Si se acuerdan, estamos leyendo, les dije que íbamos a hacer un bosquejo expositivo de Juan 18 y 19, terminaremos a mitad de 19, y nos iremos a dos pasajes para aumentar lo que está pasando. En este caso empezamos por Juan 18, donde vimos el arresto, cómo iban a él, lo arrestaban, él decía, yo soy, habían anunciado que pagaban, o sea, buscaban información sobre Jesús, el que se hacía llamar el Cristo.
Juan cae en la trampa y llegan a él. Y luego hicimos un pare para entender dónde había empezado esto, dónde empezó la búsqueda, la decisión de mandarlo a buscar. Y nos fuimos a Juan 12, en el mismo libro de Juan, pero nos atrasamos unos capítulos atrás para ver qué había pasado. Y llegamos, Juan 11, llegamos a aquella muerte de su amigo Lázaro, ¿se acuerdan? Y dijimos, estoy resumiendo lo que dimos en la primera enseñanza, que algunos no tuvieron, dijimos que allí fue donde se decidió, o sea, ya el colmo del colmo, la gota que llenó la copa fue que Jesús resucitara a un hombre, que ese hombre estuviera palpable, vivo, tocable, hablando, y ese hombre era Lázaro. Y eso fue la copa que derramó la copa, y los fariseos dijeron, no, se nos están convirtiendo mucha gente. Recuerden que lo leímos, muchos judíos estaban allí convirtiéndose, y deciden matar entonces no solo a Jesús, sino que dijimos, que leímos, matar a Lázaro. O sea, había que acabar con aquello porque aquello estaba pasándose de castaño oscuro. Estaba yendo de secta a una forma de hechizo, que estaba ya el muerto y el que lo resucitó, el muerto resucitado y el que lo resucitó, y estaban haciendo un complot con nuestros adeptos y nuestros seguidores judíos, y estaba el pueblo emancipándose. Así que, por favor, paremos esto, matémosle. Allí vimos en unos capítulos anteriores, Juan 11, donde se decide matarlo. Toman consejo los principales en la sinagoga, deciden matarlo. Luego van buscando, anuncian que buscan información. Dijimos que no había internet, no había fotos, no se sabía cuál de todos estos judíos medio parecidos era Jesús, y mandan entonces a buscar información. Judas cae en la trampa, dice yo tengo información, y preparan la noche en la Pascua. Dijimos que días antes de la Pascua, Jesús va a Betania y va a comer con el resucitado Lázaro y con su familia, y ellos se enteran de que estaba en Betania. Mucha gente acuden a él, ya, y ahí nos quedamos en Juan 12. Dice en Juan 12:2, hicieron allí una cena. Marta y Lázaro eran uno de los que estaban sentados con él, y por ahí nos fuimos quedando. Quiero ir despacio. Y la gran multitud de judíos, dice en Juan 12:9, supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Hermano, si algún día te faltaran detalles para probar que Jesús fue verdad, léeles la Biblia a la gente, léeles la Biblia. Esto es normal. La gente quiere saber si de verdad el muerto está vivo. Y se enteran de que Jesús estaba en casa de Lázaro, y acude una cantidad de gente para allá y quiere ver, es verdad. Ya no nos importa mucho Jesús. No, deja ver el muerto, enséñame el muerto, deja ver el muerto. De verdad está vivo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, estos son verdades históricas, reales. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y querían a Jesús. Entonces, aquí vamos a ver el primer juicio que le hacen a Jesús. Esto lo hicimos nada más para entender los días previos al arresto, y ya volvemos a reconectar con Juan 18. Recuerden que el estudio es de Juan 18, ¿ok? Juan 18, principio del 19. Nos fuimos a Juan 11 y 12 para ver qué estaba pasando días antes de que él lo aprenden. Es como esas películas que te muestran algo y después te dicen 5 semanas antes, un mes antes. Así hicimos. Entonces ya entendimos dónde estaba Jesús cuando lo apresan, cuál era el complot, deciden matarle. Había un muerto vivo que estaba haciendo el testimonio de que muchas personas creyeran en él, y estos que estaban creyendo eran los adeptos de los fariseos, los judíos. Juan 18. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, o sea, nos habíamos quedado ahí en el versículo 18, Juan 18, donde dice que lo llevan a Anás. Anás era, dijimos, el suegro de Caifás. Habían dos sumos sacerdotes, uno saliente, el anciano, y uno entrante, Caifás. Caifás, el joven, el yerno de Anás, era el que mayor impresión traía como sumo sacerdote, pero Anás era un venerado anciano que tenía el respaldo del sumo sacerdocio. Por tanto, ¿a cuál lo llevan primero? Lo llevan primero a Anás. Y Anás le dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Aquí vamos a ver dos cosas. Casi siempre que hay un juicio, las autoridades, y yo lo he pasado, siempre preguntan, ¿cuánta gente son? Esto yo lo he pasado. ¿Y en qué creen ustedes? Yo he estado en juicio, en análisis con funcionarios del gobierno que me han preguntado, ¿qué creen de los homosexuales? ¿Qué creen del gobierno? ¿Qué creen del liderazgo de la mujer? ¿Qué creen de la revolución?
Doctrina. ¿Cuál es tu doctrina? Pero eso te preguntan también tu familia, ¿sí o no? Toda la persona que va a inquirir te va a preguntar, ¿ustedes creen en la sangre, sí o no? ¿Ustedes creen en tal cosa, sí? ¿En las imágenes, sí o no? ¿En la oración a los difuntos? ¿Yo puedo ir al día de los difuntos a ver a mi mamá? ¿Puedo ponerle una velita? La gente siempre pregunta la doctrina. Y por otra parte, la gente quiere saber cuántos te siguen. Desde internet, tus seguidores, hasta las noticias, siempre el mundo quiere saber cuántos más creen en esto. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Esto que tú crees, esta doctrina que tú crees, ¿hasta dónde ha llegado? Bueno, esas fueron las dos preguntas que le hacen a Jesús. El primer sacerdote, el viejito, le hace la pregunta a Jesús. Le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el poderoso? ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuántas multitudes mueven? Y segundo, ¿en qué creen? ¿Cuál es tu doctrina? Jesús le responde, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada, he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. O sea, Jesús fue práctico. Le dice, mira, no me trates como un sectario o un tipo intrigante, como un misterio. Todo lo que yo he hablado, lo he dicho en la sinagoga donde debes estar tú o los discípulos tuyos, y en el templo donde oficias tú, donde se le adora a nuestro Dios. O sea, yo nada he hecho en oculto. No me trates como una secta que ha trabajado y ha lavado las mentes de las personas en secreto y se ha populado. Yo todo lo he hecho en luz. La Biblia dice que el que viene a la luz es el que anda en Dios, anda en luz, y viene a la luz para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. Jesús le dice, yo no he estado oculto. Yo lo he hecho todo en Dios, todo lo he hecho limpio. Tú debieras saberlo. Ya que no lo sabes, pregúntale a ellos. Ellos saben todo lo que yo he hablado. O sea, aquí vemos gallardía. Jesús no se escondió. Dijo, yo lo he hecho públicamente en el templo y eso. ¿En dónde fue que Jesús le dijo a los fariseos hipócritas? Los que no lo han leído en Mateo 23, Jesús saliendo del templo de Salomón les dice a los líderes fariseos hipócritas. Y es allí donde da la profecía que de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Y llora y se arrodilla y llora porque Dios iba a traer juicio sobre su nación. O sea, ahora le dice a Anás, pero ¿dónde tú estabas, mijito? Si yo todo lo he hecho en tu templo, allí donde se recogen las ofrendas, allí donde va la gente a sacrificar el cordero, ¿dónde tú estabas? Cuando yo les dije hipócrita, se los dije en tu casa, en tu templo, yo nada he hecho oculto. ¿Qué vemos aquí? Una persona íntegra, que no tiene dos versiones, una persona valiente, una persona comprometida con una verdad. Ese fue nuestro amado Jesús. Por otra parte, vemos los intereses de los poderosos. Siempre lo que les preocupa es cuántos creen. Así que cuando a ti te digan, y en este momento, ¿qué le pudo haber dicho Jesús? Fíjense que Jesús responde de lo que él había hecho. Les dice, no, nosotros en verdad somos 4 gatos. O no, nosotros somos 100,000 personas. No le dice nada. ¿Qué quiero enseñarles sobre este aspecto? Cuando a ti te preguntan qué cantidad de seguidores tú tienes o cuántos están en tu grupo, quiero decirte que es un ardid maligno del que te está entrevistando o cuestionando. Quiero que aprendan ese ardid. Aquí Anás le está diciendo a Jesús, háblame de los discípulos tuyos. Ponte cuántos son, cuánto ganan, qué estatus social tienen, qué poderoso, ¿no? ¿Quién está contigo y quién no? Y Jesús eso se lo deja a un lado. Esa pregunta cacciosa conmigo no va. No te la voy a responder. Eso te preocupa a ti. Porque lo que tú buscas es terrenal. Pero yo no traigo nada terrenal. Y cada vez que una persona se nos acerca y nos pregunta, ¿cuántos van a tu iglesia? ¿Y cuántos son ustedes? Y tienen mucha gente. Y en Cuba son muchos. Y tienen gente en el extranjero. ¿Y cuántos van por culto? ¿Y cuántos son mujeres y cuántos son hombres? Y tienen muchos jóvenes, y tienen muchos niños. Y casa culto, y familia, y célula. Yo le digo, todo eso te preocupa a ti. Yo tengo un mensaje que viene del cielo y te debe preocupar por tu alma. Esto importa en la medida que te importe tu alma. Olvídate del grupo. Porque si le dice, no, somos 3 gatos, y dice, ustedes no son importantes. Y si le dice, somos muchos, entonces viene, pero no atraído por Cristo, sino por el grupo. O viene por una curiosidad. Y si le dice, a mi iglesia van muchos poderosos, van gente de dinero, y dice, voy a ver si me salpico.
Si le dice, mi iglesia vienen muchos médicos y dice, ay, voy a ver si resuelvo el turno médico o el análisis o el ultrasonido. Si le dice, mi iglesia todos son ingenieros y dice, ay, deja ver si alguno me resuelve la reparación de la bicicleta. No caigas en la trampa, nunca dejes ese dato. Esos son datos importantes para las personas que no buscan lo celestial. A Anás lo único que le preocupaba era, ¿qué le preocupaba? ¿Cuántos te siguen? Recuerden que el problema era la resurrección de Lázaro, que muchos judíos se estaban convirtiendo. Así que cuando a ti te preguntan cuántos son, dices, esas son preguntas sin importancia. Esas son preguntas sin importancia. Y de la doctrina, yo te la voy a decir. Pregúntale a los que la han oído y mira el cambio que han tenido en sus vidas. Pero Jesús no le dio detalles. Por otra parte, continúa el versículo 22, dice que cuando Jesús le responde así, insolente, al sumo sacerdote, viene uno de los alguaciles. ¿Quiénes eran los alguaciles? Aquellos sirvientes de los sacerdotes, que eran especie de gendarme, o sea, soldados, no romanos, judíos, que estaban en este caso al servicio de toda la casta sacerdotal. Le da una bofetada y le dice, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió, si he hablado mal, testifica en que hablé mal. Y si hablé bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Lo mantienen atado. El primer juicio termina aquí. Continúa en el versículo 25 el segundo juicio. Ahora viene y se lo manda al yerno. El yerno, Caifás, es otro sumo sacerdote. Y vamos a ver en esta entrevista de toda la más despiadada. Porque este hombre era malo. No, digamos que fue peor casi que Pilato y que Herodes. La parte judía, la parte del liderazgo judío fueron los que mataron a Cristo. Fueron los que levantaron todo este complot. Digamos, aunque recuerden que estaba escrito que así tenía que ser y que Jesús lo estaba haciendo por amor a nosotros. Veremos Jesús hombre ante un juicio. No veremos que hizo uso de nada divino. Veremos que hay un trama de intrigas, que hay traiciones, que hay abandono. Veremos que hay un plan, y ese plan se llama sin alboroto del pueblo. Y vamos a entender ahí la mentalidad de los gobernantes, la mentalidad de los poderosos. A la gente le preocupa, a los grandes les preocupa el alboroto. Luego se lo explico. Por último vamos a ver la súplica de apoyo y compasión que hay en todo esto. O sea, miremos toda una noche larga, a partir de ahora empieza, o sea, recuerden que el arresto fue de noche, ¿ya? ¿Se acuerdan que andaban con linterna, andaban con palos? ¿Sí se acuerdan? Desde que lo arrestan y hasta el otro día por la mañana está ocurriendo todo esto. Todo esto que vamos a leer de Juan 18 empieza de noche. Recuerden que era de noche, él estaba orando, los discípulos cabeceaban, tenían sueño y él los despierta y le dice, levántense, levántense, que ya viene el que me entrega. ¿Qué hora era? Noche, ya de hora de dormir. La gente estaba con sueño, 9 de la noche, 10 de la noche, y empieza ahí todas esas 3 vigilias, la primera, segunda, tercera, de la noche madrugada, donde Jesús está siendo interrogado una y otra vez, llevado de una persona a otra y lo están cuestionando. Ahora empieza el juicio con Caifás, el yerno de Anás, el segundo sumo sacerdote, o mejor dicho, el primero que está encumbrándose, Caifás. Vamos ahora a entender este juicio en Mateo 26, o sea, nos quedamos en Juan 18, vamos a hacer un saltico a Mateo para entender cómo fue este juicio, las cosas que pasaron, y luego retomamos con el estudio que está en Juan 18. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, le dice a sus discípulos, un poquito más atrás, sabéis que dentro de 2 días se acerca la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. O sea, Mateo 26:3, ya donde los ubicamos, en el patio de una casa grande, buena, de un poderoso que era Caifás, el sumo sacerdote. Esta casa tenía, por supuesto, las habitaciones y tenía un patio. Y allá en el patio estaban los alguaciles y había un muro. Y esta casa, para entrar a esta casa había que brincar el muro, pelearse con todos los soldados y luego llegar al sumo sacerdote. Ya aquí, precisamente los alguaciles, recuerden que a quienes aprendieron a Cristo, quienes lo tomaron, soldados romanos y alguaciles de los sacerdotes. O sea, habían funcionarios de los sumos sacerdotes que fueron los que lo prendieron. Ellos lo aprenden, lo llevan primero al anciano Anás y Anás lo manda con el yerno Caifás. Lo llevan y se reúnen en el patio del sumo sacerdote. Allí fue el juicio, en el patio.
Dice en versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. O sea, había necesidad de prender con engaño. ¿Qué es prender con engaño? Hacerte preguntas capciosas, moverte, para que tú en tu dicho haya incoherencias, para que tú digas algo amenazante. Y esto es algo que quienes saben de política lo saben hacer muy bien y lo saben discernir bien. En el mundo de la política, en el mundo policial, en el mundo militar, siempre hay preguntas capciosas, hay preguntas trampas, hay situaciones enredadas para que tú te ubiques y digas la versión que creas. Y al decir la versión que creas, ellos confirman algo que traen detrás. O sea, había una astucia y había un engaño para prenderle. Había una maquinación. Necesitábamos, recuerden, está en el patio de los religiosos. Ellos todavía no van a buscar el argumento para presentarle a Roma. Recuerden que cuando Lázaro resucitó, ya lo leímos, ellos decidieron matarle. Ahora, ¿cómo lo matamos? Otro detalle, recuerden que era una colonia de la metrópoli de Roma. Estos son una parte poseída por Roma. Roma había puesto allí su bota y estaba dominada por Roma. Por tanto, ningún judío podía matar a ningún judío, ni siquiera por ánimos religiosos. Pero si tenía una causa digna de muerte, lo tomaba preso, lo llevaba a Roma y Roma era quien mataba. El único que podía matar era Roma. Roma no. Había veces donde esa facción judía decidía matar. Entonces decía, oye, cometí un delito religioso, ¿nos das permiso para matar? Y entonces le lanzaban piedras y lo ejecutaban. Pero aún así Roma tenía que saberlo. Sin embargo, veremos el complot tan sucio que juegan estos religiosos y saquemos lecciones sobre los religiosos de hoy en día. Veamos cómo a veces nos buscan una palabrita dicha por aquí, dicha por allá. Un ejemplo. Una vez dando yo una enseñanza, habían personas que querían probar que nosotros no andábamos en la verdad. Y yo dije que Juan 5:7 es un versículo espurio de la Reina Valera, donde dice que estos tres concuerdan, estos tres son uno, que eso no estaba en los originales y que nosotros no por eso dejábamos de creer que el Espíritu Santo era Dios y que Jesús era tan Dios como el Padre. Pero que no podíamos aplicar ese versículo porque en un debate, por ejemplo, con testigos de Jehová, nos lo sacaban y nos desmarcaban porque ese texto no está en la Escritura original. Viste, salió un complot. Lo dijo, viste, lo dijo. Te das cuenta, no son cristianos, no creen en el Espíritu Santo, no creen en la Trinidad. Fíjate que lo dijo, fíjate que. Y entonces yo nada más decía, yo me daba hasta lástima, que eran personas supuestamente entendidas, que no habían leído ni la Escritura ni sabían. Entonces yo decía, los pobres están alimentando la fila de la secta. Cuando vean los testigos de Jehová, personas como estas vienen. Y es por eso que había un éxodo, en aquel tiempo había un éxodo de evangélicos hacia los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová tenían un ardid y te decían, busca, ¿por qué tú dices que estos tres son uno? Y el evangélico iba, pero así, de boca. 1 Juan 5:7. Y cuando caí en el texto le decían, ¿tú sabías que eso no está en los originales? ¿Cómo? ¿Pero cómo que no está? Y ya el evangélico decía, ay, ven para nuestra secta, que te han engañado. Y lo único que queríamos enseñar es, bueno, cuando hay un complot religioso, pasa eso. Después hablaba yo de los que hablaban en lengua, pero le daban a la lengua. Viste que no creen los dones, ahí tenemos la prueba. Y hermanos, me lo regaron por muchos lugares, que nosotros no éramos cristianos ni evangélicos, que nosotros éramos una secta, que nosotros estábamos en contra del Espíritu y los dones del Espíritu. Lo único que queríamos era que el que tuviera el fruto del Espíritu, el don del Espíritu, que es de la lengua, también tuviera el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Pero el que está en complot, lo que está buscando de ti es una palabrita. Lo que está buscando de ti es un detallito. Así que eso te va a pasar en tu escuela, en tu casa, en tu trabajo y con tus vecinos. Tú tienes que olfatear a quién tengo delante y qué merece que yo le responda. No puedes ser tan ingenuo ni responder todo lo que tú crees y sientas a todas las personas. No todos son dignos. Tú tienes que primero valorizar a quién tienes delante. Y lo vamos a ver en Cristo. Porque si tú te escapas, recuerda, hay ese espíritu. Este espíritu religioso es, vamos a prenderle con engaño. Pregúntale esto para que tú veas que coge para acá. Y si tú le preguntas esto, otra vez me entrevistaba un funcionario del partido sobre cosas que yo creo del gobierno, del país. Yo le dije, mire, yo creo cosas más simples que Pánfilo. Y me dijo, sí, es verdad, Pánfilo dice disparates mayores que nosotros. Y sale en televisión nacional. Y fue un ardid, ¿por qué? Porque ¿qué tú quieres que te diga? ¿Que el pan está malo? Para después ponerme ¿cuántos años? Si eso lo dice Pánfilo y no está preso.
un humorista no cristiano. Entonces me vas a preguntar a mí si yo creo que el pan está bueno y las guaguas están buenas y el servicio público está bueno, para después decir, ahí tienes la prueba. Son los que lo dicen que el servicio público está malo. No, si ustedes lo tienen por la televisión. Entonces, muchas veces tienes que ser cuidadoso, porque si tú hablas y respondes todo lo que te preguntan, o te pellizcan el enojo, o te pellizcan, te van a sacar por la lengua todo lo que ellos quieren probar. Entonces tienes que tener ese cuidado. Así que aquí va el primero, supuestamente, porque esto ni siquiera se lo veo a Pilato, lo verán, ni lo tuvo Herodes, por truán que fuera, lo tiene el religioso, el hermanito, porque por la parte religiosa, Caifás, Anás y Cristo eran del mismo linaje, o sea, judíos, hijos de Abraham, obedientes a la ley de Jehová. Pues ¿por qué no tenían igual pensamiento? No, estos eran malos, Anás y Caifás, más malo que Pilato y más malo que Herodes, los supuestos siervos de Roma. Así que necesitan algo para matarle, dice aquí, necesitan algo para matarle. Tienes que tener cuidado, cuando has de morir, pero mientras que no sea tiempo de morir, no te dejes prender. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mira si son sinvergüenza. Necesitamos algo para matarlo, pero espérate, ahora durante la fiesta no, porque se arma alboroto en el pueblo. Y esto es otra cosa que siempre los grandes temen. Los grandes le temen al alboroto, ¿sí o no? Los grandes le temen a cuando el pueblo hace así, se tira para la calle, ¿sí o no? Entonces dicen los grandes aquí, oye, pero espérate, vamos a matarle, pero espérate, ahora en la fiesta no, porque hay mucha gente de fiesta en el pueblo y se va a armar un alboroto tremendo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí que quiero que vean, complot, trama, intriga, manipulación, manejo, información, toda esa suciedad orquestada también por los hombres malos, ¿ya? Algo curioso, ¿dónde vemos aquí a Satanás? Con todo y que Mel Gibson lo pone en su película La Pasión de Cristo, ¿dónde estaba Satanás aquí? Esta era la maldad del corazón de estos hombres. Muchas veces Satanás se lava las manos y dice, por favor, yo no tengo nada que ver con esto. Los hombres solemos, cuando no estamos con Cristo, ser tan malos que no hace falta diablo. Aquí estaban estos hombres con una envidia en su corazón porque este se lleva más gente que nosotros. Este está llevándose a nuestros discípulos y está allí tramando incluso matarle. A pesar de que no hay celo ni por la ley, porque si por la ley fuera no lo podían matar, sino provocando a hacer algo donde no nos echemos al pueblo enemigo. Recuerden la pregunta que Jesús le hizo de Juan el Bautista, ¿con qué autoridad vino? ¿De Dios o de los hombres? Jesús le dice, sí, y esta, ¿es lícito? No me acuerdo que le pregunta, y él le dice, Juan el Bautista, ¿con qué autoridad lo hizo? Él le respondió con una pregunta. Y ellos le dicen, no sabemos, y dice, sí, yo sé que ustedes sí saben, pero no quieren responder. Porque si dicen que de Dios, ¿por qué no lo obedecimos? Si decimos que es de los hombres, pues no, nos matan aquí, decir que Juan el Bautista no tuvo una autoridad de Dios. Entonces así pasa. Muchas veces estas personas lo que buscan es atraparte, pero tú tienes que tener cuidado, que ellos están cuidándose del pueblo, que no haya alboroto, y cuidándose de que sus intereses sean cumplidos. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, uno me va a entregar. Mi alma está muy triste, y vuelve y dice, dice el versículo 45, levántense, descansen ya, porque el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos y ved, porque se acerca el que me entrega. Mas todo esto sucede para que se cumpla la Escritura, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Aquí viene el principio de que toda esa madrugada fue sin apoyo, fue en soledad. Nuestro maestro pasó un juicio en soledad, una noche triste, en abandono, en traición. Eso da la base de la noche. No es lo mismo tú saber que estás acá adentro en la policía y tus hermanos están afuera ahí esperando por ti y dispuestos a hacer por ti, que tú te sientas en la policía y los que están afuera negándote, ocultándose de ti, huyendo. Toda esta noche madrugada va a ser en debate. Se van a usar testigos falsos, se le va a acusar de blasfemia, se le da pena de muerte, debía ser por lapidación, pero vamos a ver. Y deciden usar, por tanto, a los magistrados romanos. Dice en el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Voy a hacer un paréntesis para los que les gustan los detalles de la Biblia. Hay escépticos, críticos de la Biblia que te dicen, la Biblia tiene errores. ¿Por qué? Porque en un lado dice que se le llevó a Anás y en otro lado dice que se le llevó a Caifás.
Bueno, donde dice que se le llevó a Anás, que fue en Juan 18:11, dice que se le llevó primeramente a Anás, ¿ya? El anciano sacerdote. Y aquí estamos viendo en Mateo que dice, los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás. ¿Viste? La Biblia tiene errores. Por fin, ¿a quién lo llevaron? ¿A Anás o a Caifás? Tonto, primero al anciano. Después el anciano dice en el libro de Juan, lo envió al yerno, al otro sumo sacerdote Caifás. Y esto no les preocupó porque recuerden que el anciano nada más le preguntó dos cosas, dime de ti, de los discípulos y de tu doctrina, y ahora Caifás es el que va a hacer el juicio con un veredicto. Si es digno o no de muerte, no lo decidió el anciano, el suegro, lo va a decidir el yerno. El yerno, que es el que está empoderado, es el que va a decidir si matarlo o no. Por tanto, para los escépticos, las dos versiones son válidas. Los dos los tuvieron. Primero hubo un juicio con el suegro y después hubo un juicio con el yerno. El suegro le mandó con el yerno. Ya Jesús le dijo, oye, si tú me preguntas a mí, pregúntale a los que estaban allí, yo siempre he predicado en el templo. ¿Cuál es el problema? Le dan una galleta y el viejo dice, mándaselo a mi yerno, para que haga el resumen de la sentencia. Y aquí lo resuelve el yerno. O sea, por tanto, sí lo juzgaron los dos. Dos juicios. Jesús tuvo 5 juicios. Primero Anás, después después Pilato, después Herodes y por último Pilato. 5 entrevistas, 5 juicios. 5, un juicio de toda una noche madrugada, sal de uno y entra en otro, sal de uno y entra en otro, golpes, azote, y así fue esa última noche de nuestro amado Jesús. Le llevaron donde estaban, además de Caifás, estaban los escribas y los ancianos. ¿Quiénes son estos? Los palas. Estos son los cómplices, estos son los que van a firmar la sentencia, los testigos. Y es por eso, además, yo tengo en mi experiencia momentos como eso, donde los testigos, y quiero, amado mío, que se cuiden de esa posición. La posición triste de los escribas y los ancianos fue tan maligna y tan perversa como la del propio Caifás. Nunca jamás te hagas cómplice de una injusticia. Si tú sabes que Caifás es malo y que lo que quieres está haciendo una trama y tú te quedas allí nada más y callas, dice el dicho que el que calla, otorga. Tú tienes el derecho de levantarte y decir, no estoy de acuerdo, no es mi posición. Yo estuve en un juicio donde personas bajo intereses injustos y no, él tiene que ser expulsado y me justifican que yo quería hacerme el pastor. Lo único que yo quería era que el pastor y la iglesia se ajustaran a la escritura bíblica. Y le estoy hablando al pastor en privado, pastor, yo creo que esto se está haciendo mal. Dice, pues me hace de pronto un juicio y deciden. Y yo miraba la cara, ¿tú crees esto? ¿Y tú? Amigos, colegas, me bajaron la vida. Y el pastor decía, bueno, pues porque hemos visto que últimamente la doctrina del hermano, ¿cuál es la doctrina? La que ya te di, la que hemos leído, la que hemos hablado en privado. Pero ya que entendí un juicio, Dios me puso un versículo, una canción, puso la esposa del pastor en su casa y acá se oía. Y me preguntan, ¿qué va a decir? Y digo, ya lo está diciendo Dios, dice ahí ese canto. Torre fuerte, que es un versículo de la Biblia, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Eso es lo que voy a hacer, correr a Dios. Corrí a Dios y hasta aquí estoy. El 99% de los que estaban allí estaban hoy destruidos, sin ministerio, sin testimonio, sin vida cristiana y en el mundo. Pero yo lo que quiero hablarles de los testigos. Los testigos me miraban. Y cuando yo los miraba hacían así, ellos sabían que estaban siendo parte de una injusticia. Y yo les decía, ¿por qué no hablas? Se callaban. Algunos de ellos, digamos como la mitad, vinieron a mi casa luego a pedirme perdón y decirme, yo sé que tú eres un hombre de Dios, pero imagínate el momento, el líder, tú sabes. Cuidado, hay veces que no hay tiempo para arrepentimiento. Nunca te dejes manipular por un líder. Allí están los escribas y los ancianos y lo único que hacía falta era la firma de ellos. Tú tienes que tener cuidado cuando alguien te va a usar, cuando alguien va a decir, tú eres testigo, tú lo oíste. Tú tienes que juzgar por tu juicio. Si de verdad es digno de muerte, es digno de muerte. Si no es digno de muerte, yo no veo pecado en él. Por eso digo que más justo fue Pilato que estos religiosos. Escribas, ¿cuántas veces había escrito un escriba la Biblia? ¿Cuántas veces había ahí taquigrafiado, como se dice? Habla uno y él va dictando y va escribiendo, o va copiando, no solo la letra, no solo, la palabra, sino la letra, mirando la caligrafía. Oye, la pancita más a la derecha, oye, el rabito para la izquierda, mira, ahí, a detalle. Un escriba hacía eso. ¿Cómo si tú eres tan detallista en esto, no te vas a dar cuenta que estás ante una elemental obra de injusticia?
¿no? Se callaron. Y por otra parte los ancianos, amados míos, luego, y esto que nos libre Dios, logran un estatus. Los ancianos logran casa, carro, propiedades, y ojalá que estos mensajes que estamos dando algún día lo vean pastores mayores y quieran dedicar minutos a escuchar esto, porque conozco a muchos apagados. Ya luego que hay un carro, una casa, un reconocimiento, un crédito, una figura, amado mío, luchar contra eso es muy difícil. Yo puedo ver la injusticia, pero si me voy en contra del status quo, pierdo el carro, la casa, pierdo esto, a esta hora, ya estoy viejo, ponerme el cartelito ahora de hereje, de sectario, de no me conviene, mejor paso. Y juegan humanidades. Cuidado con eso. Estos ancianos jugaron ese tipo de juego y firmaron la sentencia, no de Cristo, la de ellos, porque Cristo al final murió y resucitó. Ellos son los que no pudieron resucitar. Ellos son los que están esperando el juicio. O estarán sin Dios, allá en la escatología que crean. Pero tenemos que ver que nunca puedas tú llegar a anciano diciendo, ya yo lo mismo me da 8 que 80. No, muere en Cristo y muere peleando por la verdad. Y muere por la fe que una vez fue dada a los santos. Y si te toca a los 80, a los 90, volver a padecer por Cristo, vuelve a padecer por Cristo. Pero nunca te alíes con la impiedad, nunca te hagas uno con la injusticia. Si tú estás viendo ante tus ojos que se está haciendo una injusticia, no apeles a tu carro, a tu casa, a tu status quo, a tu comodidad, a tus ganancias del ministerio y di, todo esto es basura. Yo lo único que tengo es Cristo y ahorita me voy a morir. Precisamente porque soy anciano, ahorita me voy a morir. ¿Qué importa que me quiten a esta altura los trapos que tengo? ¿Qué importa que pierda la gloria que tengo? Si ahorita me voy. Bueno, estos ancianos y escribas firmaron la sentencia contra Jesús. Pedro, un detalle, versículo 58, el que le seguía de lejos y hasta el patio del sumo sacerdote. Miren qué osado el pescador Pedro. Entró al patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro entró, miren esto, aprenden a Jesús, escapan los discípulos y Pedro, como siempre el intrépido, dice, déjame ver qué pasa, ¿Para dónde se lo llevaron? Para la casa de Caifás, madrugada, 1 de la mañana, 2 de la mañana, déjame ver, entro para allá, me siento ahí con los alguaciles, me siento de acá y miro, deja ver el fin de la película esta, deja ver cómo termina esto. Así está Pedro. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Esa es la intención. Hace falta un testimonio, aunque sea falso. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Recuerden que habían dado un anuncio en todo Jerusalén, Judea, aquella zona. A ver, pagamos por la información. No dijeron pagamos, ok, dijeron buscamos información del llamado Jesús el Cristo. Y la gente sabía que si tú le das información al poder, el poder te beneficia. Si tú sirves al poder, bueno, por lo menos me dan doble módulo, ¿ya? O no hago cola. Mira, estando en Guara, como se dice acá en Cuba, estando en Guara con los poderosos, me salpico. Y por tanto, aquella noche estaban muchas personas, y a ver, ¿qué yo invento? Porque lo importante no es cuán viable sea el argumento mío, lo importante es hallar Guara con los sacerdotes. Estamos aquí en casa de Caifás, si yo logro pegar una que me crean, mira, coroné. Y pasaron muchos testigos falsos, y eran tan falsos, que estos que ya eran por demás malos, Caifás los escribe los ancianos y dijeron, no, tu argumento no sirve. Próximo. No, mira, yo lo vi un día que él cogió una gallina y le arrancó la cabeza, lo mordió con la y entonces dijo, abajo sea Jehová. El próximo. Y la gente no hallaba que inventar. Dice, y no hallaron pruebas contra Jesús a pesar de que muchos testigos falsos pasaron por allí. De madre, hermano mío, de madre este juicio. Buscaban, a ver, caballero, alguien que me dé un argumento, algo, necesito algo, este hombre hay que matarlo de todos modos, pero yo no me puedo presentar ante Roma diciendo, este hizo una tontería, vamos, tampoco tan falso. Hasta que por fin vinieron 2 testigos falsos y sacan de contexto, y sacan de contexto porque no tienen ojos para ver ni oídos para oír, y dicen, Jesús dijo, yo puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Es verdad o es mentira que lo dijo? ¿Es verdad?
¿Se refería al templo de Salomón? No, eso es lo que no era verdad. Pero allí en la metáfora y palabras rebuscadas convenía, punto final, es un Galileo, es un sedicioso. De Galilea venían los sediciosos, los opositores. Hazte la idea para que tú entiendas qué está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que le están probando a Jesús que era un terrorista, iba a poner una bomba en el Consejo de Estado. ¿Entienden? Lo que le están probando a Jesús es que era un terrorista y que iba a minar con bomba, iba a explotar el Consejo de Estado aquí del Partido Comunista en Cuba. ¿Cómo? Ah, con esta sí está buena. Venga, con esta nos vamos y con esta es suficiente. Vamos directo a ver a Pilato porque con nosotros no lo podemos matar. Sin embargo, le voy a buscar los pasajes. Y empieza ya por fin, dice, la prueba. Apunten, escribas, ancianos, apunten. La prueba, ¿cuál es? Que él dijo, fíjense, miren por la que se van. Él dijo que iba a explotar el templo. Lo iba a derribar. El templo era la fuente de ganancia de los judíos, pero esa ganancia tenían que compartirla con Roma. Entonces, ¿cómo que va a derribar esto? Eso es un monumento histórico, religioso, cultural, político. Lo había hecho Herodes. Herodes, como adepto a Roma, pues allí era como gobernador. Y por tanto Herodes le daba todo a Roma y Roma iba a tener intereses que también aquello no se convirtiera en una sedición. Entonces se levanta el sumo sacerdote en el versículo 62 y dice, para confirmar la prueba, oye, te acusan de que vas a tumbar el templo. Tú no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Y dice que Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote lo conjura, le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Por fin, ¿te preocupa el templo o si yo soy el que esperaban? La pregunta la tenías en el alma, Caifás. La pregunta la tenías en el alma. Te delató tu alma, Caifás. Estás lleno de miedo, Caifás. A ti lo que te preocupa es de verdad si yo soy el Mesías. Por fin, si lo que esto están acusándome, no sé si ustedes entienden la trampa. Lo que me debes preguntar es si por fin voy a tumbar el templo. ¿Dónde tengo las granadas? ¿Dónde tengo el ejército? ¿Cómo voy a tumbar el templo? ¿Dónde tengo el cemento, las escaleras, los obreros para en 3 días levantarlo? Porque esa es la acusación que se me acaba de hacer. Y Caifás, molesto, dice, por fin, dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan cuando estaba Juan el Bautista preso? Que manda a sus discípulos y dicen, dile, vayan y pregúntenle que estoy atormentado. ¿Es él el que había de venir o esperamos a otro? Aquí está Caifás temblando también. Por fin, dilo, tú eres el Cristo. Ah, mira por dónde andamos, diría Jesús, ya te delataste. Tú estás temblando, tú no estás seguro de lo que tú estás haciendo, tú quieres oírlo, tú quieres que yo te lo exprese. Sin embargo, miren cómo Jesús le responde. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además, o sea, para los que dicen que Jesús lo negó, no, Jesús lo aceptó, le dijo, tú eres el Cristo, tú lo acabas de decir, tú eres el Cristo. Y además te digo algo más para que te vayas desayunando. Desde ahora ya no veréis más al Hijo del Hombre. Que desde ahora veréis al Hijo del Hombre solo, dice, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es una profecía para el pueblo de Israel. Amados míos, voy a hacer un alto, voy a la escatología. El pueblo de Israel, que parte anda por ahí entre estos que están en guerra, se va a oponer al mundo y el mundo le va a dar la espalda. Y acuérdense que va a hacer la profecía así. El mundo le va a dar la espalda, se van a pelear contra Israel y le van a hacer guerra. Cuando Israel esté en guerra, pero asustado, que ya no confíe ni pueda confiar en su industria militar ni en su apoyo a Estados Unidos. Israel, la parte espiritual, la parte judía, la parte que cree en Jehová, que no es ni Benjamín Netanyahu ni nada de eso, ni las facciones del sionismo, que hasta incrédulos son, ni en Jehová creen. Mucha mayoría de ellos, todos tienen toda una filosofía de Sión y el Dios de ellos es Sión. Los sionistas, que no son hoy la gran mayoría de ellos judíos, verdaderos ortodoxos, la parte fiel del sumo sacerdote,
dice la profecía que cuando venga, ¿cómo va a salvar Dios a Israel? A este Israel. Los va a dejar solo, el mundo, China, Rusia, todos los países árabes, todos los países musulmanes van a atacar a Israel. Israel, como se vea pelado, entonces dice, van a ver viniendo en las nubes del cielo al Hijo del Hombre. Y lo van a ver centrado a la diestra del poder de Dios. La profecía, y eso es otra clase que podríamos otro día darla, dice que el pueblo de Dios va a estar ya resucitado con Cristo, vamos a estar en las bodas y luego viene Él con sus santos ángeles y con su pueblo santo y viene a rescatar a Jacob de esta gran tribulación. O sea, historias que en otro día podemos abordar, pero esto es una profecía que le dice Jesús, ustedes me están viendo hoy como Cristo, no me quieren reconocer, me van a volver a ver como Cristo cuando estén allí en el Valle de la Magedón, al punto de ser pelados por el anticristo, el falso profeta y la bestia, y me van a reconocer ese día y el Hijo del Hombre, el que tuvimos allí en casa de Caifás, era el Cristo, el que estábamos aquella noche acribillándole a preguntas, mira quién era. Y cuando vean los cañones de la OTAN, los cañones de Rusia, los cañones de China, todo el mundo armado con los drones, cuando vean que van a pelar, van a verme a mí entonces de nuevo como su libertador. Desde hoy no me van a ver más. Hoy es la última vez que van a ver al Mesías. Y me van a volver a ver cuando estén en angustia, cuando estén deprimidos, cuando estén sin salvación, cuando estén sin paz. Van a buscar al Mesías y les voy a responder yo porque no hay otro Mesías. Así que la respuesta a tu pregunta, tonto Caifás, sí, soy el Cristo. Yo soy el que ustedes quieren crucificar, al Cristo quieren crucificar. O sea, Jesús no lo negó. Jesús le está diciendo, tú lo has dicho. Y te voy a completar, se van a quedar ciegos y no me van a ver más hasta que me vean venir en las nubes con mi pueblo santo. Así que, hermanos míos, este momento Jesús le da una oportunidad a Caifás, pero Caifás la niega. Dice, entonces el sumo sacerdote, aturdido, molesto, ya ni le preocupa si va a tumbar o no el templo, dice, ha blasfemado. Rasga sus vestiduras. Rasgar las vestiduras en hebreo significa señal de indignación, de quebranto porque algo intolerable se ha visto. O sea, cuando tú, hoy lo hacen los políticos, los senadores, en las cámaras, en los parlamentos, cuando hay debate político, hoy todavía se usa esa expresión, un parlamentario pelea con otro en público y se debaten cosas, ya, y hacen así, ra, y se rompen la camisa, rompen los botones, el cipre, ra, y se rompe. Ese tipo de expresión significa indignación, molestia, porque estoy viviendo algo que no puedo tolerar. Ha blasfemado. ¿Qué necesidad más tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Que soy el Cristo. No debiera ser una blasfemia decir que soy el Cristo. Del templo no he confirmado si lo voy a tumbar o no. Lo único que te estoy diciendo es que tú lo has dicho y que me vas a volver a ver venir en las nubes del cielo. Y que además, miren el punto, que no solo que van a venir, sino veréis al Hijo del Hombre. O sea, usa la expresión como de un hombre viniendo del cielo, un hombre divino, un hombre viniendo del cielo. Eso él lo toma como blasfemia. Y entonces la blasfemia, hermano, es, digamos, indicativo de muerte, sí, pero religiosamente. Roma no te ha acusado de blasfemia. ¿Por qué? Porque Roma era politeísta. Como Roma era politeísta, admitía muchos dioses. Tú no podías acusar a un romano y decirle, mira, cree en el dios la piedra y cree en Zeus. Él decía, ay, yo creo en Zeus, en todos los santos del Olimpo griego, yo creo en... No hay problema en eso. Para un romano, que era al final el que tenía derecho a matar, no importaba blasfemar contra un dios o contra otro. Al final, tú te vas con el dios que quieras. Pero eso es un tipo de acusación que como judío podían presentar a Roma. Ahora, si la presentan a Roma, para que vayan entendiendo lo que pasa en el juicio, Roma le puede decir, sí, te autorizo la muerte, pero como matan ustedes, con piedra. Yo no lo voy a matar. Cuando vean por qué Pilato le da azote, es porque Pilato dice, lo que me están presentando, vamos, problema de blasfemia, es cuestión religiosa, resuélvanlo ustedes, veremos. Pero ya si me presentas una acusación de Estado, ahí sí va, ahí sí meto yo las manos y armo la cruz. La cruz es un tipo de muerte romana. Armo la cruz y lo mato, ¿ok?
Pero me están hablando de blasfemia. Bueno, como blasfemia, resuélvanlo ustedes. Por eso es que veremos en el juicio de Pilato que Pilato le dice, resuelvan eso ustedes. Porque es una acusación religiosa. Blasfemó contra nuestro Dios, dirá un romano. ¿Y a mí qué me importa? Ni tú ni tu Dios, punto. Yo soy romano. Esa cuestión religiosa a mí no me importa. Mira que blasfemó contra mi Dios. Mira a ver, pónganse de acuerdo. Por tanto, ellos dicen, es reo de muerte. ¿Qué está haciendo Caifás? Caifás está manipulando a los escribas y a los ancianos. Dijeron, ¿lo oyeron? ¿Lo oyeron? Ya no necesitamos más testigos. Ustedes lo oyeron. ¿Es reo de muerte? Todo el mundo dijo, sí, es reo de muerte. Es reo de muerte. Ya, convencido todo de que necesitaba morir, ese argumento no se vuelve a usar. Miren la trampa. Cuando van a Pilato, ¿qué le dicen? Que se hace rey de los judíos. Un argumento romano, un argumento político. Se hace rey y nosotros no tenemos más rey que César. Por fin, ¿no era por blasfemia? ¿O es por... ¿Qué es lo que están haciendo? Están cambiando de argumento. Están jugando a ver cómo logramos que lo maten y además que lo mate otro para lavar nosotros las manos. Porque si es por blasfemia tenemos que lapidarlo. Si lo lapidamos y el pueblo está de fiesta, se arma el alboroto. Pero además estaríamos matando a pedrada a quien le ha dado de comer a mucha gente, pero además ha resucitado a otro. Y además tiene a Lázaro vivo. Se nos arma un alboroto aquí que no hay cómo resolver esto. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hacer que otro lo mate. Entiendan que es un complot. Ellos tienen que lograr fabricar un argumento válido para Roma, para que Roma lo mate y nosotros no somos los que los matamos. Porque si lo matamos nosotros por supuesta blasfemia, nos metemos en un problema con un pueblo que está en la fiesta de la Pascua, se arma el alboroto y este tiene a Lázaro vivo, que para colmo está vivo, y mucha gente cree en él, aún de los nuestros. Así que no es estratégico matarlo nosotros. Mejor que lo mate Roma. Le escupieron el rostro. Le dieron puñetazos, otros le abofeteaban y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó? Ja, ya que eres el Cristo, fíjense. ¿Por qué sabemos que Jesús no negó ser el Cristo? Por estos alguaciles, por estos golpetazos. Dicen, profetízanos Cristo. A ver, ¿quién te golpeó? ¿Ven? Miren, profetízanos Cristo, todo una burla. ¿Por qué profetizan los Cristos? Porque antes oímos en el patio del sumo sacerdote, delante de los escribas y los ancianos, que tú dijiste ser el Cristo. Hay personas que creen que Jesús negó ser el Cristo. Nunca lo negó. Cuando Caifás lo está interrogando y le pregunta, ¿tú eres el Cristo? Él le dice, ¿tú lo has dicho? ¿Y por qué yo sé que Caifás lo entendió? Porque luego le golpean y le dicen, a ver, vamos, tonto Cristo, tú, delirio, delirante, a ver, y le tapan los ojos y dice, ¿quién te golpeó? Si eres el Cristo tienes que ser adivino. Y Pedro, ahí cierra este juicio, ciérrale. Y Pedro está allí sentado con los que lo golpean. Y viendo la película en el set, en el auditorio. Y Pedro viendo cómo golpean al que le sanó la suegra, al que le mostró la gloria, él, Elías, Moisés, en la transfiguración, al que estuvo cuando resucitó a Tabita, a la hija de Jairo. Pedro viendo cómo lo escupían, cómo le decían, Cristo. Pedro viendo cómo ultrajaban a aquel que cuando le pregunta, ¿y tú, Pedro, quién crees que soy yo? Y él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Contra Pedro, si tú sabes que soy el Cristo y esto me están diciendo, ¿eres el Cristo? ¿Quién te golpeó? ¿Por qué no te levantas, Pedro? ¿Por qué no te indignas? ¿Por qué no te identificas conmigo? Pedro estaba allí en el banco con un alguacil más escondido allí, viendo el final de la película, viendo allí cómo lo golpeaban, cómo lo escupían, cómo le decía, a ver, Cristo. Y si yo hace unos días yo dije que era el Cristo. Gracias, mi hermano. Hasta que dice, se le acerca una criada, porque los sacerdotes estos tenían criado, diciendo, hey, tú también estabas con Jesús en Galileo, ¿eh? Tremendo. Y él negó delante de todo, dice, yo no sé lo que dices, criada, dale para allá. Yo no sé lo que tú estás diciendo. Saliendo a la puerta, él ya se va y dice, déjame irme. Se me interrumpió la película. Y otra criada que estaba allí, también le dice, también estaba con Jesús el Nazareno. Otra lo identifica. Y Pedro otra vez negó con juramento. Ya aquí ya no lo dijo él. Dice, miren para que me crean. Yo me imagino que aquello sonó fuerte, media madrugada. El show de gol, profetízanos Cristo, mundo religioso.
Todo el mundo allí enardecido. No, ya tenemos la prueba. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Los primeros, no ha amanecido. Jerusalén duerme, todos duermen y estos allí están de fiesta. Por fin lo cogimos. Cogimos al falso Cristo, lo atrapamos. Y de pronto viene una criada y dice, ¡hey! Tenemos un infiltrado. ¿Tú andabas con él? Muchacho, no sé qué tú dices. Imagínense la escena. Y él hace por irse y sale. Recuerden que hablamos de un patio, un muro, y sale por irse. Y en la puerta le dice a otro, tú andabas con el Nazareno. Y ya imagino todo el mundo mirando, ¿cómo? Y dice, miren, miren, para que me crean, miren. Lo juro por el Dios del trono del cielo, por no sé qué juramento habrá dicho. Tenía que jurarlo porque ya tenía toda la multitud. ¿Cómo? ¿Tú eres otro de los sediciosos? No, no, miren, por el cielo, por la tierra, por el Jehová, por el trono, por Moisés. No conozco a tal hombre. Pero se asusta porque dice, vienen contra mí también. Si le están haciendo esto a él, vienen contra mí. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ya sale de casa de Caifás y los que estaban por la zona también lo descubren. Y entonces él comenzó a maldecir, maldigo a este supuesto Cristo y yo lo juro por el Altísimo, yo no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Saben lo que me asombra de esto? O lo que me impresiona de esto. Cuando yo recreo la escena, yo me imagino no a Pedro, sino a Cristo omnisciente, sabiendo la película que se estaba desarrollando allí con su amigo, hermano, discípulo Pedro. Jesús allí abofeteándole, diciéndole cosas, sentencia, te vamos a matar, blasfemo, y él viendo la película allí porque era omnisciente, y allí afuera está Pedro negándome. Oye lo que dijo, juró. Qué duro haber sido ese dolor. ¿Y saben por qué? Yo no lo he vivido en ese grado, pero yo he vivido traiciones. Yo he vivido personas que me han dicho hasta el final contigo y con Dios y aquí, y de pronto por migajas se voltean y se hacen unos enemigos que tú dices, ¿cómo puede ser eso? Y dicen mentira y acusan y juran y prueban, y eso es durísimo. Yo digo que ese abandono de los discípulos, la traición, debió haberle dolido a nuestro Señor tanto como las propias espinas y los clavos. Porque no, vamos, ya que tú digas que no me conoces, ok, pero llegas a jurar en base a una mentira. Llegas a poner el nombre de Dios en un juramento. Pedro, fuiste lejos. Pero no Pedro, amigo, fuiste lejos, hermano, fuiste lejos. Discípulo, fuiste lejos. Llegas a jurarlo, llegas a decirlo. Entonces, hay muchas personas, amados míos, que detractan. Déjame decir que muchas de las divisiones y conflictos que hay entre las religiones se deben a este tipo de personas. O sea, cuando Pedro empieza a hacer eso, a jurar y a decir, confunde mucho a la gente. Porque el que lo está diciendo tiene no una intuición, dice, yo te he visto, compadre, no puedes negarlo, tú andabas con ellos. Mira, era más legítimo correr, era más legítimo huir. Ya, tienes miedo, huye, corre. Te descubrieron, corre. Pero decir no lo conozco, aún llegando a jurar, eso está fuerte. Y allí lo atrapa la profecía. No conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Cantó el gallo, se le acabó el tiempo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Yo me lo imagino corriendo, asustado, sofocado, huyendo en medio de la madrugada. Que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando Pedro oyó que había cantado el gallo, allí lloró amargamente. ¿Qué horas serían, hermanos míos, esta que está ocurriendo? La primera hora que canta el gallo, dicen que sobre las 5 de la mañana ya está el gallo cantando. Imagínense, toda la noche había pasado Jesús de tortura, de martirio, qué sé yo, y canta el gallo. O sea, estamos viendo en el horario natural de la naturaleza que ya llega la hora que canta el gallo y está negándolo Pedro. O sea, habían pasado largas horas de vejación, inquina, trama. ¿Cuántos testigos falsos habrán pasado en esas horas? Muchos testigos falsos, amenazas, y ahí. Dice luego el próximo versículo, venida la mañana, ya amanece. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entran en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y esta película es más larga, yo quisiera no hacerla tan aburrida, o no quisiera que se... Y podemos parar aquí y seguir. O sea, quiero que lo dejemos en esta noche. Un momentico nada más para leer. Ya lo vamos a dejar con
con Pilato. Viene la mañana, vuelven a entrar los ancianos, se reúnen ya a solas sin Jesús y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. O sea, aquí viene el juicio ante el gobernador, ya romano. Pasa toda la noche, canta el gallo, amanece, se lava la boca, la cara, se arreglan los sacerdotes esto y dicen, vamos a llevárnoslo al gobernador Pilato para que le haga el juicio. El juicio de Pilato, que es muy interesante, el de Herodes y el último de Pilato, lo vamos a ver el próximo sábado. Pero quisiera nada más que entendieras que hay verdades aquí asumibles por nosotros como discípulos, por nosotros cuando estemos jugando en posición de escriba y anciano, por nosotros como gobernantes y por nosotros como Cristo el día que tengamos que padecer por causa de la justicia. O sea, los principios son, amado mío, que tú tienes que tener una lealtad a la verdad, que tú tienes que tener un apego, que tú tienes que ser una persona sabia, que puedes tener estrategia, que tienes que rogar a Dios la gracia y que no puedes esperar el favor de los hombres, que tienes que estar marcado por la justicia de Dios, aunque padezca soledad, que todo el tiempo de la caminata no va a ser tan lindo como tú quisieras, que van a haber momentos de muchas definiciones, que van a haber momentos en que tú tienes que identificarte, que vas a estar solo, quizás sin mamá, sin esposa, sin esposo, que te vas a quedar solo y la vecina te puede traicionar y que tú tienes que saber a quién respondes, tú tienes que saber quién te llamó y a dónde va, que las verdades que te ha revelado Dios no las puedes negar. Jesús nunca negó que era el Cristo, nunca lo negó. Herejía magna decir que Jesús negó el Cristo, nunca negó ser el Cristo, Él era el Cristo y lo admitió. Lo dijo en una manera u otra, en un momento sí, en otro no, sí, derecho tenía y estrategias son, porque además de eso depende del que me pregunta lo que voy a responder, o sea, depende de cuán válido eres, cuánto me importas tú, cuánto sirve lo que está al lado, que yo te responda o no, o que yo argumente o no. Jesús pudo haber hecho una historia, no hizo una historia. Tú lo has dicho. A Anás, yo he estado en el templo todo el tiempo. Y a Pilato, mira hijo, tú no tienes autoridad sobre mí. La que tiene, la que te dieron. O sea, medido, ecuánime, confiado en Dios y sin cambio. O sea, identificado con una causa. Vamos a orar. Lo dejamos aquí. El ánimo de esta serie es que nos enamoremos de Jesús y que lleguemos a detalle para ver todo lo que nuestro amado Cristo padeció por nosotros. Y nos identifiquemos con Él. Lindo Jesús, gracias por amarnos.